debate, sociedad y actualidad. Esto es Contracolumna. Un saludo cordial a todas las personas que nos escuchan aquí en Contraportada, en nuestra cita de hoy con el doctor Alonso Ojeda Watt. Él es el presidente del Comité Permanente de Defensa de Derechos Humanos, ex embajador de Colombia en Europa y médico de la Universidad Nacional. Bienvenido, doctor Alonso, una vez más a nuestro programa. Encantados de tenerlo acá. Muchísimas gracias, Andrea, siempre muy contento por estar aportando en la claridad de una serie de temas que nos incumben. Aquí estoy a la orden. Bueno, muchas gracias. Esta semana vamos a hablar de un tema que para nosotros es muy doloroso y es lo que está sucediendo en Palestina. En esta guerra entre desiguales, entre un grande y un pequeño, y es una guerra inmisericordia con los más débiles, que son los niños, las mujeres, los enfermos, las personas que están en los hospitales, y contra un país que es pequeño pero muy digno y que ha resistido a un punto donde la vida es realmente, yo me siento sin palabras. Es una situación que a mí me duele muchísimo. Las imágenes que uno ve permanentemente en la televisión pues son imágenes desgarradoras. Y pues hoy vamos a iniciar con una pregunta, y es cuál es la situación de la niñez, porque digamos que a mí en lo particular es el tema que más me conmueve profundamente, y es cuál es la situación de la niñez en los países en guerra, y especialmente en Palestina, pues en relación con sus derechos, que pues a todas luces pues hay una ausencia, ¿no? Pero quisiera escuchar su análisis. Muchas gracias, doctor Alonso. Gracias, Andrea, por tu interesante y dolorosa pregunta, porque realmente esa pregunta llega al fondo de nuestros corazones y produce mucha tristeza ver en la forma tan vil, tan asesina, tan inmisericordia, como un Estado, Israel, lleno de todas sus potencias y de todas sus fuerzas, expresión de la punta de lanza más agresiva del imperialismo, ha arremetido contra un pueblo indefenso como es Palestina. Ha arremetido contra lo más sensible y especial, sus niñas y sus niños y sus mujeres embarazadas, sin tener consideración de ninguna naturaleza. Es un diablo enceguecido. El Estado de Israel hay que denunciarlo así. Es un diablo enceguecido contra un pueblo indefenso y fundamentalmente contra los niños. Es un genocidio, es un infanticidio. A diario lo vemos en la televisión. Son asesinados decenas de niños y niñas con las bombas que caen enviadas desde Israel sobre sus casas, sus apartamentos, sus escuelas, sus colegios, sus sitios donde realizan sus juegos infantiles, sus hospitales que los han devastado,
sus mercados donde compran sus pocos alimentos y sus calles por donde caminan estos niños son diariamente bombardeados. Allí envían toda su crueldad, toda su capacidad de daño que tiene Israel contra Palestina, sin que hasta el momento ninguna nación del mundo haya podido impedir esta masacre diaria y constante. Todos los derechos de los niños palestinos, el derecho al agua, el derecho al aire, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, el derecho a jugar que tienen todos los niños del mundo en estos momentos, y el derecho a la vida están siendo violados, atropellados en la forma más vil que la humanidad tenga conocimiento por el Estado de Israel. Y hay que denunciarlo así. Es el Estado de Israel con nombre propio el que está arremetiendo contra ese pobre pueblo sufrido que ha sufrido todas estas agresiones del imperialismo. Están siendo violados todos los derechos de la manera más sanguinaria posible. Por eso es urgente levantar la voz bien alto para que el mundo pueda tomar conciencia de este vil asesinato contra los niños y las niñas palestinos. Israel hace este daño de una manera consciente y parece que se satisface en la muerte de los niños. Es un estado diabólico porque se satisface matando a los niños. Es un asesino consciente. Asesina a los niños y los niños para consolidar la política criminal de ir disminuyendo la población palestina hacia el futuro. Esto es lo más criminal de todo, que es eliminar a los niños para que no haya población futura. Hace lo mismo Israel que le hicieron los nazis, los Hitleres, y que ellos lo aprendieron en su carne propia para hoy ser los fieles representantes de la muerte. Israel es la nación representante de la muerte a lo largo y ancho del mundo. Hay que luchar porque cese el atropello y el genocidio a Israel. Cese el atropello de Israel a Palestina. Gracias. Bueno, es realmente muy, muy conmovedor lo que sucede en el mundo, porque estamos viendo un silencio cómplice de todas las instituciones mundiales frente a esta masacre, y desde este canal lo decimos sin ninguna timidez, y es que el gobierno de Netanyahu es un gobierno genocida. Todo lo que está ocurriendo con la masacre a niños palestinos está sobre registrada, y es triste ver el silencio, el discurso hipócrita sobre la niñez, porque esto es inadmisible en este momento histórico donde se supone que hemos evolucionado como humanidad y que no tendríamos por qué guardar silencio frente a una situación
que a todas luces, como su merced lo acaba de exponer, viola absolutamente todos los derechos de la niñez, que es el patrimonio de la humanidad y lo que más debemos proteger. Entonces quisiera pues escuchar su análisis, por qué hay un silencio cómplice, por qué hay tanta hipocresía, por qué no se pronuncian todas las instituciones mundiales frente a lo que está ocurriendo, sobre todo con la niñez, que es tal vez como lo más, o sea, todo es doloroso, todo es profundamente doloroso, pero lo de los niños de verdad es algo desgarrador, desgarrador. Bueno, Andrea, este silencio cómplice, desde el ángulo que lo miremos, es la demostración palpable del fracaso de la humanidad. Hay que aceptarlo así. La humanidad como proyecto ha fracasado. Los humanos hemos fracasado al permitir que se cometa una agresión tan profunda y sensible sobre el corazón sensible de Palestina, que son sus niñas y sus niños, y sean asesinados de esta forma y no se levanten las voces en el mundo a protestar. Ese es el fracaso de la humanidad. A la humanidad entera la penetró el cáncer de la codicia, el cáncer de la avaricia, ese afán excesivo de riquezas que trae en su código genético el capitalismo salvaje. Y es un cáncer que ha ido haciendo metástasis y que va a llevar a la humanidad a su muerte, a su fin definitivo. Porque la avaricia, ese pecado capital, como lo describen las iglesias, que es el deseo incontrolable de poseer bienes y más bienes y riquezas, más de los que necesita una persona para sobrevivir y vivir dignamente. Esa es la insatisfacción con todo lo que se tiene. Eso es lo que está llevando esa codicia, esa avaricia, es la que está llevando a estas guerras crueles que llevan a la humanidad a su desaparición. La Biblia, ese libro sagrado por siglos, dice especialmente: aléjense todos de la avaricia, porque la vida no depende de tener muchas cosas. La avaricia lo denuncia y lo dice así la Biblia: es un pecado capital. No es cualquier tipo de pecado, es un pecado capital, porque lleva a las personas, a los hombres y las mujeres y a los países a buscar el dinero o lo que desean desmedidamente por cualquier medio que tengan a su alcance de la mano. Para ellos, el fin sí justifica los medios. Por eso utilizan la violencia, las armas, la bomba, la destrucción, como está Israel destruyendo a Palestina. La avaricia, tenemos que decirlo y reconocerlo, como el fracaso de la humanidad, aplastó las instituciones serias, como la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. La desarticuló como esa esperanza que habían puesto los
pueblos, en que ayudara a reglamentar y a dirimir los conflictos. Y hoy solo se escuchan los gritos, los alaridos de una hiena como Netanyahu y los alaridos de una hiena como Trump, que están llevando a la humanidad a su última etapa de vivencia. Hay que pararlos, por Dios. De alguna forma los países tienen que levantarse y hacer escuchar una voz que logre amarrar las manos de los capitalistas salvajes, que logre amarrar las manos de los genocidas, de los niños y de las niñas y de las mujeres y los ancianos en Palestina, porque la humanidad no puede aceptar la ley de la selva que estos mal llamados señores le impusieron, es decir, impusieron la ley de la selva. Y la humanidad tiene que hacer prevalecer la ganancia del intelecto, de la fraternidad, del cariño y del respeto y de la colaboración y de la solidaridad con la que debemos tratarnos todos los hombres y las mujeres a lo largo y ancho del mundo. Muchas gracias. Su merced, muchas gracias. Pues en sus palabras leo que pues es una profunda contradicción ser cristiano o decirse creyente en Dios y por otro lado guardar silencio o aún peor ser cómplice de lo que claramente es un genocidio y es un ataque de un poderoso contra un indefenso. Como para cerrar, como última pregunta ante este hecho, pues que no tiene palabras y que no tiene explicación, es qué mensajes envía desde el Comité Permanente de Defensa de Derechos Humanos frente a la protección de la niñez y el derecho a la paz que claramente se está violando en todos los sentidos, en todas las dimensiones. Entonces, ¿cuál es ese mensaje desde el Comité Permanente de Defensa de Derechos Humanos a todos los que nos escuchan? Muchísimas gracias, Andrea, por esa pregunta tan importante, porque para nosotros, desde el Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos, el CPDH, como se conoce, llamamos constantemente a todas las mujeres y a todos los hombres de Colombia y del mundo en su totalidad a no transigir jamás con el genocidio ni con el infanticidio y la violencia que contra los pueblos y defensos de Palestina ha impuesto el Estado de Israel, el sionismo, que no se cansa diariamente de asesinar niñas y niños indefensos. Decirles no desde el CPDH, 1000 veces no. No asesinen a las niñas, ni a los niños de Gaza, ni de Palestina. Decirles a los genocidas sionistas que rechazaremos hoy, mañana y siempre la violencia capitalista salvaje
que Israel ha impuesto contra los pueblos indefensos como Palestina y Gaza. Llamamos hoy al mundo a que despierte de esta locura que llevan a cabo contra las madres y los niños indefensos y humildes de Gaza, el sionismo desde el Estado de Israel, que debemos despertar y no permitir jamás la crueldad que está realizando, llevando a cabo Israel contra los indefensos pueblos árabes de Palestina. Lo que está llevando a cabo es un genocidio étnico, lo más grave de la humanidad, un genocidio étnico. Es decir, quieren borrar para siempre de la faz de la tierra el código genético de los palestinos. Pero desde el CPDH tenemos el valor de decirles que no lo lograrán, porque Palestina es invencible y resistirá toda la muerte que han tratado de imponer a sus niños, a sus niñas, a sus madres. Más temprano que tarde, el criminal y genocida israelí de Benjamín Netanyahu caerá. De eso sí no tenemos la menor duda. Caerá. Y el peso de sus crímenes y el peso de esa sangre inocente de niños y niñas que ha asesinado de una manera tan terrible, cobrará esa sangre, cobrará justicia. Y entonces el pueblo de Palestina se levantará nuevamente como se ha levantado de tantas otras tragedias y vivirá sobre la faz de la tierra para satisfacción y alegría de todos los demócratas del mundo, de todas las mujeres y los hombres demócratas del mundo. Palestina vivirá y vivirá siempre. Muchas gracias. A usted, doctor Alonso, muchas gracias. Para finalizar, entonces, hacemos un llamado a toda la humanidad a no transigir jamás con el genocidio que estamos viendo ante nuestros ojos, a no guardar silencio contra este infanticidio, contra toda la violencia desatada y que está sobre registrada. Hoy, mañana y siempre rechazamos esta violencia capitalista que el gobierno Netanyahu ha impuesto contra los pueblos indefensos de Palestina y nuevamente pues un llamado a proteger de verdad a la infancia, que no sea un discurso hipócrita, sino que sea una protección eficaz que llegue a los niños más humildes, más olvidados, y que no nos olvidemos de este pueblo, que hablemos todos los días de lo que está pasando y que de una vez por todas se detenga la guerra, no solamente en este lugar, sino en cualquier lugar del mundo, porque la guerra claramente es un atraso, es volver atrás, no es avanzar como humanidad, sino todo lo contrario, es devolvernos. Entonces ese es nuestro llamado.
Muchas gracias, doctor Alonso, por su La tiempo, por todo el mensaje tan profundo que nos deja el día de hoy. Los invitamos a seguirnos, a escucharnos, a sensibilizarnos con este programa, a seguir los contenidos de la revista Contraportada, nuestros otros columnistas, a explorar la página. Entonces esperamos nuevamente poder encontrarnos en 8 días y seguir haciendo análisis de otros temas. Nos despedimos muy conmovidos con la situación de Palestina, pero esperamos que la vida triunfe, que la paz triunfe. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrea. Felicidades. Muchas Adiós. gracias. Adiós a todos. Muchas gracias Adiós. por escucharnos. Gracias.